Un médico japonés revela la bebida que hace desaparecer el azúcar en la sangre. Una bebida olvidada, un hábito ancestral, un médico japonés y una revelación que podría cambiar para siempre la manera en que cuidas tu salud. En este episodio nos adentramos en un universo donde tradición y ciencia se encuentran. Descubrimos una práctica milenaria y sencilla que desafía al sentido común y que ha desconcertado a investigadores, médicos y pacientes de todo el mundo. Comprenderás cómo pequeñas elecciones silenciosas hechas en la cocina, en tu rutina, en tu propio cuerpo, pueden generar impactos profundos en tu energía, en tu sueño, en tu metabolismo. Vamos a hablar de lo que la mayoría ignora y de lo que tu cuerpo lleva años intentando decirte. Pero cuidado, lo que aquí se revelará no puede ser pasado por alto. Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre el azúcar en la sangre, el envejecimiento y la vitalidad. Porque a veces, la respuesta que buscas está en algo tan simple que parece imposible. Bienvenido a otro episodio de Heal el Essence, donde descubrirás la bebida que hace desaparecer el azúcar en la sangre junto al doctor Hiroshi Tanaka. Hiroshi Tanaka, un nombre quizá aún desconocido para muchos, pero que para los habitantes de un pequeño pueblo del sur de Japón es casi una leyenda. Un médico con más de 30 años de experiencia en medicina integrativa, que combina la sabiduría ancestral de Oriente con las investigaciones más recientes de la ciencia moderna. Y fue precisamente en una de esas fusiones inusuales donde desarrolló una receta sencilla, natural y sorprendente. Una bebida que, según él y sus pacientes, puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre de manera eficiente. Esta bebida nació de observar a mis pacientes más ancianos, especialmente los que vivían en zonas rurales de Japón. Rara vez mostraban problemas de glucosa, aunque consumieran carbohidratos a diario. Al investigar sus hábitos, noté que muchos bebían una infusión específica antes de dormir. Decidí estudiar los ingredientes y quedé asombrado por los efectos en la regulación de la glucosa. A partir de ahí, formulé una versión más potente combinando 3 elementos clave de la medicina oriental. Y así comenzó todo. Primero, fueron los resultados en los pacientes de la clínica. Luego, gracias al boca a boca, la receta empezó a difundirse entre comunidades, ganando espacio en periódicos locales y, por supuesto, en redes sociales. Hoy en día, hay testimonios de personas en otros países, incluso en Brasil, que aseguran haber sentido cambios significativos en sus análisis después de adoptar la bebida diariamente. Por supuesto, es fundamental dejar claro que no se trata de magia. La bebida funciona como un apoyo, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre, pero necesita formar parte de un contexto de hábitos saludables. No reemplaza la medicación prescrita ni sustituye la supervisión médica. Sin embargo, es una herramienta poderosa, sobre todo para quienes están al borde de la prediabetes o con análisis muy fluctuantes. Lo más curioso es que, pese a su efectividad, los ingredientes son muy simples, nada industrializado ni difícil de encontrar. Todo viene de la naturaleza, pero antes de revelar qué compone exactamente esta bebida, entenderemos mejor el trasfondo. ¿Por qué Japón es una referencia tan fuerte en temas de salud y longevidad? ¿Y qué podemos aprender de ello? Esa pregunta es esencial porque lo que funciona en Japón no es solo una bebida o una hierba. Es un estilo de vida. Sin embargo,
Hay elementos que sí pueden adaptarse a cualquier cultura. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Traducir la sabiduría japonesa al contexto de quienes viven en Brasil u otras partes del mundo. Dr. Hiroshi, no se puede hablar de su bebida sin mencionar el contexto en el que nació. Japón es conocido mundialmente por su alta expectativa de vida. En regiones como Okinawa, no es raro encontrar personas de más de 100 años viviendo de manera autónoma y activa. ¿Qué cree usted que explica este fenómeno tan impresionante? Es una combinación de factores. La genética influye, pero lo más determinante es, sin duda, el estilo de vida. Alimentación natural, comidas ligeras y equilibradas, bajo consumo de ultraprocesados. La base de la dieta tradicional japonesa está llena de verduras, algas, pescado, tés y pequeñas porciones de arroz. Además existe el hábito de comer con consciencia y gratitud, lo cual incluso influye en la digestión y el metabolismo. Eso es fascinante. Y no se trata solo de la comida, ¿verdad? Hay una filosofía detrás de la forma de vivir, conceptos como Ikigai, que significa propósito de vida, o Hara Hachi Bu, que significa dejar de comer cuando estás al 80% de tu capacidad. Son prácticas culturales que de alguna manera protegen la salud de las personas de forma preventiva. Exactamente. Hara Hachi Bu es uno de los grandes secretos de la longevidad. Comer hasta casi sentirse satisfecho, no completamente lleno, evita la sobrecarga del páncreas y reduce los picos de glucemia. Y el Ikigai está directamente ligado a la salud mental y emocional. Quienes tienen un propósito claro suelen presentar menos inflamación y mejores marcadores metabólicos. Y cree que este modelo puede adaptarse a quienes viven en Brasil con una realidad tan diferente. Por supuesto, no se puede copiar todo, pero sí se pueden incorporar elementos clave. Cocinar más en casa, usar ingredientes frescos, reducir azúcar y sal refinada, caminar más, dormir bien. Son acciones universales y lo más importante, restaurar la conexión con el cuerpo y con el momento presente. Eso es algo que aprendemos mucho de la cultura japonesa. Y parece que esta bebida que usted trae es como un resumen de esa filosofía, ¿verdad? Un gesto simple pero lleno de intención que puede transformar la rutina e impactar profundamente en la salud. Sí, es un símbolo de un enfoque integrado. Representa no solo los ingredientes de la tierra japonesa, sino también la paciencia, el ritual y el cuidado con el cuerpo. Por eso funciona mejor cuando se inserta en un contexto de consciencia plena y autocuidado. Dr. Hiroshi, antes de adentrarnos en los efectos de la bebida, creo que es importante dar un paso atrás y explicar algo que parece simple, pero que muchos no comprenden. Después de todo, ¿qué es el azúcar en la sangre? ¿Es lo mismo que la glucosa? ¿Por qué sube y baja todo el tiempo? Es una gran pregunta. Lo que llamamos azúcar en la sangre no es más que glucosa circulando en el torrente sanguíneo. La glucosa es una molécula de azúcar que sirve como principal combustible para nuestro cuerpo. Proviene principalmente de los carbohidratos que comemos, como arroz, pan, frutas, pastas. Cuando digerimos estos alimentos, la glucosa se libera en la sangre. Ahí es donde entra la insulina, ¿verdad? Esa sustancia famosa de la que tanto oímos hablar, especialmente cuando se trata de la diabetes. Exactamente. La insulina es una hormona producida por el páncreas.
Su función es como una llave. Abre las puertas de las células para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada como energía. Cuando este mecanismo funciona bien, el azúcar en la sangre sube un poco después de las comidas y luego vuelve a la normalidad. El problema aparece cuando el cuerpo comienza a resistirse a la insulina, una condición llamada resistencia a la insulina. Y eso puede ocurrir incluso sin que la persona sea diabética, ¿verdad? Muchos creen que solo deben preocuparse por el azúcar en la sangre cuando ya tienen un diagnóstico. Desafortunadamente, ese es un error común. La resistencia a la insulina puede existir durante años sin señales evidentes. Durante ese tiempo, el cuerpo compensa produciendo cada vez más insulina para intentar controlar la glucosa. Pero llega un momento en que el sistema se agota. Entonces aparecen los picos de azúcar, la prediabetes y, eventualmente, la diabetes tipo 2. Mantener niveles saludables de glucosa no es solo para evitar una enfermedad, sino también para preservar la energía, la concentración y la disposición. Sin duda, las fluctuaciones de glucosa afectan el estado de ánimo, el sueño y la atención. Muchas personas viven con fatiga crónica y no se dan cuenta de que podría estar vinculada a la desregulación del azúcar en la sangre. Y lo peor es que cuando la glucosa permanece alta durante mucho tiempo, aunque sea de manera sutil, provoca inflamación silenciosa, envejecimiento prematuro y daño a los vasos sanguíneos. Aquí empezamos a entender por qué esta bebida desarrollada puede ser tan importante, porque actúa justo en ese punto de equilibrar la glucosa incluso en quienes aún no son diabéticos. Pero antes de eso, exploremos los verdaderos riesgos de vivir con azúcar descontrolada, aún sin diagnóstico. Doctor Hiroshi, lo que usted dijo al final del capítulo anterior me hizo reflexionar. Si alguien no tiene diagnóstico de diabetes, no siente nada extraño en el cuerpo, pero vive con glucosa ligeramente elevada, ¿eso ya puede causar daño? ¿Es así? Sí. Y ese es uno de los mayores problemas de salud pública hoy en día. Las personas piensan que están en el límite, que la prueba salió un poco alta, y eso se repite por años. Pero incluso niveles moderadamente elevados, cuando son constantes, aceleran el envejecimiento interno, afectan los vasos sanguíneos, sobrecargan el hígado y el páncreas, aumentan el riesgo de hipertensión, hígado graso e incluso enfermedades neurodegenerativas. Esa sensación de cansancio durante todo el día, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza frecuentes, puede estar relacionada con esa glucosa circulando alta, aún sin un cuadro clínico de diabetes. Exactamente. Muchos pacientes llegan a la consulta con esas quejas vagas: fatiga crónica, pesadez, ganas de dormir justo después de comer. Cuando hacemos exámenes más detallados como hemoglobina glicosilada o curva de glucosa, encontramos que la glucosa ha estado elevada durante meses. Y eso ya es suficiente para provocar microdaños en el cuerpo, especialmente en vasos sanguíneos y nervios. Eso explica por qué tantas personas con glucosa alta tienen problemas de circulación, visión borrosa, hormigueo en manos y pies. Sí, la glucosa elevada espesa la sangre e inflama los vasos, lo que perjudica la oxigenación de los tejidos y afecta retina, riñones, pies e incluso el cerebro. El cuerpo empieza a enviar señales, pero como son sutiles, muchos las ignoran o las normalizan. El peligro es que cuando el daño se vuelve visible, el proceso ya está avanzado, y esto aplica tanto para quienes tienen prediabetes
como para los que están en el llamado rango alto normal, ¿verdad? Sí. Los estudios muestran que personas con glucosa en ayunas entre 95 y 110 miligramos por decilitro ya tienen mayor riesgo cardiovascular e inflamatorio, incluso dentro del rango de referencia. Lo ideal es que la glucosa en ayunas se mantenga por debajo de 90, si es posible. Pero lo más importante es evitar los picos después de las comidas. Ahí es donde entran los alimentos y bebidas que ayudan a estabilizar estos niveles. Y la bebida formulada encaja perfectamente como un aliado en este escenario, ¿verdad? Porque no espera a que llegue el diagnóstico. Actúa antes, en el cuidado preventivo. Pero antes de hablar de nuevo de ella, es fundamental entender cuáles son las señales silenciosas que el cuerpo da cuando el azúcar está fuera de control. Doctor Hiroshi, usted dijo algo muy serio al final del capítulo pasado. El cuerpo envía señales de advertencia cuando el azúcar está desregulado, pero la mayoría las ignora. ¿Cuáles son esas señales silenciosas que suelen pasar desapercibidas en la vida diaria? Son muchas y suelen aparecer de manera sutil, lo que facilita culpar a otros factores. Una de las más comunes es la fatiga persistente, incluso después de una buena noche de sueño. Otra señal recurrente es la somnolencia justo después de comer, especialmente al ingerir carbohidratos. Eso ocurre porque el cuerpo enfrenta un pico glucémico seguido de una caída brusca. Conozco a varias personas que hablan de este bajón de energía después del almuerzo y creen que es normal, parte de la rutina. Exactamente. Otro síntoma poco asociado a la glucosa alta es la sed excesiva. La persona siente la boca seca constantemente y necesita beber más agua de lo habitual. También es común notar ganas frecuentes de orinar, sobre todo en la noche. Eso sucede porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa por la orina. Y está el tema de la piel, ¿cierto? He escuchado médicos decir que las manchas oscuras en el cuello, axilas o inglés pueden indicar resistencia a la insulina. Correcto. Esta condición se llama acantosis nigricans. Indica que el cuerpo está produciendo insulina en exceso y eso afecta la pigmentación de la piel. Es una señal externa que requiere investigación cuidadosa. También es común que la persona aumente de peso fácilmente, especialmente en la zona abdominal, incluso manteniendo una dieta aparentemente equilibrada. Así que esa barriga que crece, esa dificultad para adelgazar, puede ser reflejo de glucosa mal controlada. Sin duda. El exceso de glucosa en la sangre se transforma en grasa y la región abdominal es donde más se acumula. Además, el exceso de insulina estimula el almacenamiento de grasa. Otro punto importante. Muchas personas con glucosa elevada sufren cambios de humor como irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración e incluso lapsos de memoria. Vaya, entonces la lista es larga y la mayoría de estos signos no tienen nada que ver con lo que imaginamos como síntomas de diabetes. Muestra cómo el cuerpo habla, pero no hemos aprendido a escuchar. ¿Cierto? Exactamente. La buena noticia es que al reconocer estas señales tempranas y ajustar hábitos, es posible revertir esta condición. Y una de las estrategias que está ganando fuerza es el uso de compuestos naturales como la bebida de la que estamos hablando. En el próximo capítulo hablaremos de lo que la ciencia ha descubierto sobre los efectos de estos ingredientes. Doctor Hiroshi, ahora que entendemos mejor las señales del cuerpo y los peligros del azúcar elevado,
Creo que la audiencia tiene mucha curiosidad por saber qué hace exactamente esta bebida en el organismo y, lo más importante, si existen estudios que prueben estos efectos. Sí, esta bebida no es solo fruto de la tradición oral. Tenemos respaldo científico para sus principales ingredientes. Fueron analizados por separado y en conjunto, mostrando efectos interesantes en la regulación de la glucosa. El primer impacto más observado es la mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo empieza a responder mejor a la hormona que transporta la glucosa hacia las células. O sea, ayuda a abrir la puerta de las células con mayor facilidad. Exacto. Y ese es uno de los mayores desafíos en personas con resistencia a la insulina. En un estudio realizado en la Universidad de Tokio, los compuestos de la bebida mostraron reducción de los niveles de glucosa postprandial, ese pico que ocurre después de comer. En otra investigación hecha con pacientes prediabéticos, hubo una reducción promedio del 12% en la glucosa en ayunas, después de 8 semanas de consumo regular sin cambiar la dieta. ¿Tiene algún efecto en el proceso digestivo o actúa más en la sangre? Actúa en ambos frentes. Uno de los ingredientes principales retrasa el vaciamiento gástrico, lo que significa que los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, liberando glucosa lentamente. Esto ayuda a evitar picos de azúcar. Además, los compuestos bioactivos actúan sobre enzimas digestivas que descomponen los carbohidratos, contribuyendo también a una absorción más gradual. Es casi como si enseñara al cuerpo a manejar mejor el azúcar sin esos altibajos dañinos. Es una buena forma de decirlo. Y lo más interesante es que al ser natural, no fuerza al organismo, no causa hipoglucemia y puede ser usado tanto por quienes buscan prevenir como por quienes ya presentan niveles alterados. También observamos en pacientes que toman la bebida por la noche una mejora en la calidad del sueño y una reducción significativa de los ataques de hambre nocturnos. Entonces, no solo regula la glucemia, sino que también influye en la conducta alimentaria e incluso en el descanso. Eso va mucho más allá de lo que imaginaba. En el próximo capítulo quiero explorar este vínculo entre la bebida y los tés medicinales japoneses, porque parece que existe una base cultural muy fuerte detrás. Así es. La tradición del té en Japón es milenaria, y esta bebida nace justamente de esa sabiduría. Lo hablaremos con calma. Doctor Hiroshi, cuando usted menciona esta bebida, es imposible no pensar en la tradición del té en Japón. Imaginamos ceremonias, hojas secas con aromas sutiles y un ritual que parece mucho más profundo que solo beber té. ¿Qué papel juega el té en la medicina oriental? El té, para nosotros, es mucho más que una bebida. Representa conexión, prevención y equilibrio. En la medicina oriental, especialmente la china y la japonesa, los tés se han usado por milenios como una forma de armonizar el cuerpo y tratar desequilibrios sutiles antes de que se conviertan en enfermedades. Cada planta tiene una energía específica. Unas calientan, otras enfrían. Algunas fortalecen órganos como el hígado y el bazo. Otras actúan sobre el sistema digestivo. Y así sucesivamente. Es como si cada té tuviera una personalidad y una función única en el organismo. Exactamente. Por ejemplo, tenemos el té de shiso, ampliamente utilizado para la digestión y las alergias. El té de cebada tostada, que ayuda a calmar el estómago
y reducir el calor interno, y el té de hoja de morera, que actúa sobre el páncreas y los niveles de glucosa en la sangre. Todo esto fue documentado durante siglos en tratados de medicina oriental. Y es de esta base que nace la lógica de la bebida que exploramos hoy. Y la preparación también parece ser parte de la terapia, ¿verdad? El acto de hervir agua, esperar la infusión, aporta un ritmo distinto al día. Sí, el ritual es parte de la sanación. La ceremonia del té en Japón es una práctica meditativa. No se trata solo de beber algo, se trata de estar presente, respirar, calmar la mente. Este estado influye directamente en el sistema nervioso autónomo, que a su vez afecta la producción hormonal e incluso la digestión. Así, cuando decimos que un té ayuda a regular la glucosa, no hablamos únicamente de la planta, sino también del contexto en el que se consume. Y este concepto está muy lejos de la visión que tenemos en Occidente, ¿verdad? Porque aquí el té suele verse como algo inofensivo, casi trivial. Lamentablemente, sí. Pero esa visión está cambiando gracias a la popularización de la fitoterapia y a los estudios sobre compuestos bioactivos de las plantas. El té empieza a ser valorado como un verdadero agente terapéutico. De hecho, en Japón hay universidades que estudian los efectos de ciertas infusiones en el metabolismo, la glucemia y el colesterol. Y parece que la bebida desarrollada por usted conserva un poco de esa alma de los tés tradicionales, pero con una aplicación muy clara: combatir el exceso de glucosa en la sangre. Así que, en el próximo capítulo, quiero comenzar a descubrir qué compone exactamente esta receta. Sin revelarlo todo aún, por supuesto, pero podemos empezar a desvelar a los protagonistas principales, ¿verdad? Sí, es momento de hablar de los ingredientes clave y de cómo actúan en el cuerpo. Vamos allá. Doctor Hiroshi, ahora que entendemos el valor terapéutico de los tés en la cultura oriental, es hora de abrir un poco el misterio. ¿Cuáles son los ingredientes que componen esta bebida japonesa que ha ayudado a tantas personas a controlar su glucosa? Claro, sin revelar aún todo, puedo decir que la bebida está compuesta por 3 elementos principales. El primero es la hoja de morera, que ya mencioné. Es rica en un compuesto llamado 1-deoxinoyirimicina, o DEY, que inhibe una enzima responsable de descomponer carbohidratos en el intestino. Gracias a esto, la absorción de glucosa se ralentiza, lo que previene los picos postprandiales. Entonces, ayuda al organismo a manejar mejor los carbohidratos, haciendo más lenta su digestión. Exactamente. Esto le da al cuerpo más tiempo para producir insulina y procesar la glucosa de manera gradual. El segundo ingrediente es el té de frijol, un alimento muy común en Japón, pero poco conocido en Occidente como hierba medicinal. Es diurético, ayuda a la función renal y además posee propiedades que actúan directamente en la mejora de la sensibilidad a la insulina. Interesante. Nunca habría imaginado frijoles en una bebida terapéutica, pero tiene sentido porque el azuki es ligero, tiene un sabor suave y ha sido utilizado durante siglos en la cocina japonesa. Sí, es un alimento funcional, especialmente cuando se transforma en una infusión. El tercer ingrediente es una raíz llamada yacón, muy rica en fibras solubles y en un tipo de azúcar natural llamado fructo oligosacárido.
El yacón alimenta a las bacterias buenas del intestino, mejora la digestión y reduce la absorción de glucosa. Además tiene un sabor ligeramente dulce que hace la bebida más agradable. Así que tenemos aquí un trío de ingredientes que trabajan en distintos frentes. Digestión más lenta, menor absorción de azúcar y mejor respuesta a la insulina. Y todo esto basado en plantas y alimentos naturales. Sí, ese es el poder de la fórmula. Cada ingrediente tiene su función específica, pero juntos crean un efecto sinérgico y, lo más importante, todos son accesibles. No causan efectos secundarios relevantes y pueden integrarse fácilmente a la rutina. Pero como en toda terapia natural, el secreto está en la constancia. Y ahora que ya tenemos una idea de estos ingredientes, quiero entender mejor cómo actúa la bebida durante la noche. Porque muchas personas tienen picos de glucosa mientras duermen o se levantan cansadas incluso después de haber descansado bien. Vamos a explorar eso en el próximo capítulo. Definitivamente, el efecto nocturno de esta bebida es uno de sus aspectos más sorprendentes. Dr. Hiroshi, algo que me llamó la atención en lo que dijo antes es que esta bebida tiene un efecto particularmente interesante durante la noche. Eso es curioso porque muchos piensan que el cuerpo se apaga cuando dormimos. Pero no es así, ¿verdad? Exacto. El sueño es un momento de intensa actividad metabólica, especialmente para los órganos que regulan la glucosa. El hígado, por ejemplo, sigue produciendo glucosa mientras dormimos en un proceso llamado gluconeogénesis. En personas con resistencia a la insulina o prediabetes, esta producción puede descontrolarse, resultando en niveles elevados al despertar, algo que llamamos hiperglucemia matutina. O sea que incluso sin comer nada durante la noche, la glucosa puede subir por sí sola. Sí, y ese es uno de los factores más ignorados cuando hablamos de control glucémico. La bebida actúa de manera inteligente en este punto. Tomada de noche, tiene 3 efectos principales. Frena la producción excesiva de glucosa en el hígado, mejora la sensibilidad a la insulina en reposo y favorece un ambiente intestinal más saludable, que también impacta el metabolismo nocturno. Eso explica por qué tantas personas reportan despertarse con más energía después de algunos días de tomarla. No se trata solo de dormir bien, sino de tener un metabolismo equilibrado durante la noche. Exactamente. En muchos reportes que recibí en la clínica, pacientes decían tener mejor energía por la mañana, menos antojos de dulces durante el día e incluso menos ansiedad. Eso ocurre porque el cuerpo mantiene la glucosa en un rango más estable mientras duerme, evitando oscilaciones que perjudican el descanso y activan hormonas de estrés. Y es interesante pensar que mientras la persona duerme, el cuerpo trabaja en silencio y esta bebida está allí, ayudando a guiar el proceso de forma natural. Sí, y ese es uno de los puntos más bellos de la medicina oriental. Promover el equilibrio sin agresión, no forzar al cuerpo, sino ofrecerle los elementos correctos para que recupere su inteligencia biológica. Por eso recomendamos tomar la bebida aproximadamente 1 hora antes de dormir, con el estómago ya más ligero, para potenciar sus efectos. Y ahora quiero escuchar historias reales, doctor, de personas que usaron esta bebida y lograron transformar su relación con la glucosa, porque nada inspira más que ver la teoría aplicada en la vida práctica. ¿Podemos? Por supuesto. Hay muchos casos conmovedores y algunos me sorprendieron incluso a mí. Dr. Hiroshi, ahora quiero escuchar historias de vida real, porque hasta ahora hablamos de estudios,
tradición, fisiología, pero lo que realmente nos mueve son los testimonios de quienes incorporaron esta bebida a su rutina y cosecharon resultados. Claro, recuerdo al señor Fujimoto, un agricultor de 64 años en una aldea al norte de Kyushu. Llegó a mi consulta con síntomas clásicos: cansancio extremo, visión borrosa, pérdida reciente de memoria. Su glucosa en ayunas era 132 y la hemoglobina glicosilada 6.8%. Ya prediabetes avanzada. No quería empezar con medicación. Prefería intentar cambios naturales primero. ¿Y siguió la receta de la bebida? Sí. Recomendé el uso diario por 30 días junto con ajustes simples. Cenar más temprano, evitar ultraprocesados y caminar 20 minutos al día. En 6 semanas, la glucosa en ayunas bajó a 108 y la hemoglobina glicosilada a 6.2%. Pero lo más impresionante fue la disposición que relató. Dijo que volvió a trabajar con más energía y su esposa comentó que estaba más ligero y presente. Increíble. Y todo sin medicación, solo con cambios accesibles y una bebida natural. ¿Hay algún otro caso que quiera destacar? Sí, el de la señora Ko, de 52 años. Es muy especial. Ella es maestra y vivía luchando con cambios de humor y crisis de ansiedad ligadas al deseo de dulces. Aunque tenía exámenes normales, su glucosa fluctuaba mucho. Introdujimos la bebida temprano en la noche cada día y reportó mejor sueño y menos deseo de comer azúcar después de la cena. 2 meses después, perdió 4 kilos sin esfuerzo y empezó a tener mayor claridad mental. Estos relatos muestran que los beneficios van más allá del control glucémico. Es como si todo el cuerpo respondiera positivamente. Sí, la regulación de la glucosa es un punto clave para el equilibrio de todo el organismo. Cuando estabilizas el azúcar en la sangre, mejora la producción hormonal, disminuye la inflamación, duermes mejor y piensas con mayor claridad. Todo se conecta. Por eso, aun siendo una receta simple, esta bebida tiene un impacto tan profundo. Es el poder de la simplicidad, ¿verdad? En el próximo capítulo quiero entender mejor cómo esta bebida también actúa sobre los órganos que procesan la glucosa, como el hígado y el páncreas. Porque si ayuda a que estos órganos funcionen mejor, el efecto puede ser aún más fuerte. Te sorprenderá la acción depurativa que provoca, especialmente en el hígado. De eso hablaremos enseguida. Dr. Hiroshi, escuchamos mucho sobre el efecto detox, pero a menudo sin claridad científica. En el caso de esta bebida, usted mencionó que tiene una acción importante sobre el hígado y el páncreas, que son precisamente los dos grandes protagonistas en la regulación del azúcar en la sangre. ¿Cómo actúa sobre estos órganos? Excelente pregunta. El término detox se ha banalizado, pero en la medicina oriental tiene un significado muy preciso. Es el proceso de desbloquear y regenerar las funciones de los órganos. El hígado, por ejemplo, es responsable de metabolizar la glucosa y transformarla en glucógeno, una forma de almacenamiento. Cuando el hígado está sobrecargado de toxinas, grasa o exceso de glucosa, pierde eficiencia y entonces empiezan los desajustes glucémicos y el páncreas entra en escena como el productor de insulina. Exacto. El páncreas, al detectar el aumento de glucosa en la sangre, segrega insulina. Si está inflamado, intoxicado o sobrecargado, esta función se ve comprometida. Lo que hace la bebida, gracias a los compuestos naturales que contiene, es ayudar a reducir la inflamación crónica en estos órganos
y facilitar la eliminación de toxinas acumuladas. ¿Y esto ocurre gracias a la acción de ciertos ingredientes? ¿Alguno de ellos cumple un papel más depurativo? Sí, el yacón es uno de los principales agentes en este sentido. Al ser rico en fibras solubles y prebióticos, estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que impacta directamente en el hígado. Además, el té de frijol azuki tiene acción diurética y antioxidante. Ayuda a excretar metabolitos tóxicos. Y la hoja de morera aporta compuestos fenólicos que protegen las células hepáticas y mejoran la sensibilidad del páncreas a la glucosa. Así que es una especie de limpieza interna que ayuda al cuerpo a volver a funcionar como debería, sin sobrecarga. Es una analogía excelente. Cuando los órganos están limpios y trabajan bien, el organismo responde mejor a todo, incluida la insulina que él mismo produce. Eso reduce la necesidad de esfuerzos compensatorios, como picos hormonales o almacenamiento excesivo de grasa. Es un círculo virtuoso de recuperación. ¿Existen análisis que demuestren esta mejoría? ¿O es algo que la gente percibe más por los síntomas? Ambas cosas. Muchos pacientes muestran descensos en enzimas hepáticas como AST y ALT después de unas semanas. Pero con más frecuencia notan mejoría sintomática, digestión más ligera, menos distensión abdominal, más energía, sueño más profundo. El cuerpo empieza a señalar que vuelve al equilibrio. Perfecto. Ahora quiero saber cómo potenciar este efecto, porque imagino que hay alimentos que pueden combinarse con la bebida para amplificar sus beneficios. Correcto. Existen combinaciones que actúan en sinergia con los ingredientes de la infusión. De eso hablaremos a continuación. Dr. Hiroshi, después de entender cómo actúa la bebida sobre el hígado, el páncreas e incluso sobre el sueño, sigo preguntándome, ¿hay manera de hacer que este efecto sea aún más potente? ¿Existen alimentos que, consumidos junto a la bebida o en un horario cercano, potencien su acción? Sin duda. La naturaleza ofrece varios aliados que trabajan en sinergia con los ingredientes de la bebida. El primer grupo son las fibras solubles, que ayudan a retardar la absorción de glucosa. Alimentos como la chía, la linaza dorada, la avena e incluso el psyllium son excelentes para este papel. Cuando se incluyen en las comidas, especialmente en la cena, reducen la velocidad a la que el azúcar entra en el torrente sanguíneo. Así que, si alguien cena incluyendo avena y toma la infusión antes de dormir, por ejemplo, el cuerpo tendrá una respuesta glucémica mucho más equilibrada. Exactamente. Otro grupo poderoso es el de las frutas de bajo índice glucémico, como la manzana verde, la pera, la guayaba y las berries, fresa, zarzamora y arándano. Aportan antioxidantes y compuestos bioactivos que protegen los vasos sanguíneos y modulan la respuesta a la insulina. Un pequeño puñado al comienzo de la tarde-noche, por ejemplo, puede ser una estrategia excelente. ¿Y qué hay de las hierbas y especias? ¿Alguna que recomiende combinar con la bebida? Sí, la canela es de las más estudiadas en este contexto. Ayudan a aumentar la sensibilidad a la insulina y a reducir el azúcar postprandial. Una pizca sobre la fruta, o incluso en la preparación del yacón, viene muy bien.
El jengibre también es excelente porque tiene acción antiinflamatoria y favorece la digestión, complementando el efecto de la bebida. ¿Y los frutos secos? He oído que ayudan a controlar la glucosa. Sí, especialmente las nueces de Brasil y las pacanas. Son ricas en grasas saludables, magnesio y selenio, nutrientes que protegen el páncreas y reducen la inflamación sistémica. Consumir 1 o 2 después de la cena ayuda a mantener la saciedad y a estabilizar la glucemia durante la noche. Es interesante ver que al integrar estos alimentos simples a la rutina, la bebida deja de ser un remedio aislado y pasa a formar parte de una estrategia más amplia de educación nutricional y autocuidado. Ese es el punto. La bebida es poderosa, pero se potencia cuando se inserta en un entorno favorable. Cuando el organismo recibe alimentos que apoyan su función, el resultado llega más rápido y se mantiene por más tiempo. Ahora, doctor, necesito preguntar lo contrario. ¿Qué hábitos o alimentos pueden interferir con la acción de la bebida? Porque imagino que algunas elecciones pueden sabotear el efecto. Lamentablemente, sí. Y es fundamental hablar de eso en el próximo capítulo. Doctor Kiroshi, ahora que sabemos cómo potenciar los efectos de la bebida con alimentos y combinaciones adecuadas, toca hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué debería evitar una persona si realmente quiere sentir los beneficios de la infusión en el control de la glucosa? Esta es una parte esencial del proceso. La bebida puede ser muy efectiva, pero si se consume en un contexto desfavorable, con hábitos que sabotean el metabolismo, el resultado será limitado. El primer villano, sin duda, es el azúcar oculto. Está presente en alimentos que ni siquiera parecen dulces, salsas preparadas, panes industriales, cereales de desayuno, jugos envasados, embutidos. Estos azúcares pasan desapercibidos y mantienen la glucosa elevada sin que la persona lo note. Así que no sirve de nada beber la infusión por la noche y, en la cena, comer bolillo con refresco. El efecto quedará anulado. Exactamente. Otro punto importante es el exceso de carbohidratos refinados, como la pasta blanca, el arroz pulido y la papa blanca. Tienen índice glucémico alto y se convierten rápidamente en glucosa. Deben consumirse con moderación, preferiblemente acompañados de fibras, grasas saludables y verduras. ¿Y el alcohol interfiere con el efecto de la bebida? Sí, especialmente si se consume de noche. El alcohol sobrecarga el hígado, precisamente el órgano que queremos proteger, y altera profundamente el metabolismo de la glucosa. Incluso en pequeñas cantidades puede causar hipoglucemia reactiva seguida de picos de glucosa. Si se busca equilibrio, es mejor evitar las bebidas alcohólicas durante el periodo de uso terapéutico de la infusión. ¿Y el hábito de comer muy tarde? Mucha gente cena alrededor de las 10 de la noche y se acuesta enseguida. Ese es uno de los peores hábitos para quien desea controlar la glucosa. Comer tarde perjudica la digestión y activa el hígado justo cuando debería estar descansando. Además, eleva la glucosa nocturna y dificulta la acción de la bebida. Lo ideal es cenar a más tardar a las 8 de la noche y tomar la infusión aproximadamente 1 hora antes de dormir. Entonces, el secreto es simple, pero requiere conciencia. Evitar el azúcar oculto, reducir los refinados, suprimir el alcohol y respetar el ritmo del cuerpo. Nada milagroso, pero muy efectivo. Exactamente. La bebida actúa como aliada,
pero el ambiente metabólico debe estar limpio y receptivo. Con pequeños ajustes, los resultados llegan de manera natural y consistente. Ahora que sabemos qué hacer y qué evitar, llega el gran momento. La revelación completa de la receta tradicional. En el próximo capítulo, ¿puede compartir el paso a paso? Con muchísimo gusto. Lo revelaremos todo a continuación. Dr. Hiroshi, ha llegado el instante más esperado para muchos, la presentación de la receta. Después de tantos capítulos, entendiendo los efectos, los ingredientes, los hábitos que ayudan y los que perjudican, ahora queremos saber de manera práctica cómo preparar esta bebida japonesa que ha ayudado a tantas personas a regular la glucosa. Claro, es un placer compartirlo. La receta es sencilla, pero como en toda la medicina oriental, el secreto está en los detalles. Para prepararla se necesitan 3 ingredientes principales: hojas secas de morera, frijoles azuki y raíz de yacón. Lo primero es garantizar la calidad de estos elementos. Deben ser orgánicos y preferiblemente frescos o deshidratados sin conservadores. ¿Y cómo se prepara? ¿Existe un orden específico? Sí. Comienza colocando una cucharadita de hojas secas de morera en 300 mililitros de agua filtrada. Llévalas a ebullición. Luego baja el fuego y deja infusionar durante 5 minutos. Mientras tanto, en otra olla, cocina una cucharada de frijoles azuki en 500 mililitros de agua hasta que estén suaves, pero sin deshacerse. Esta cocción tarda unos 20 minutos. Después, cuela el líquido de los frijoles y resérvalo. Esa será la base de la bebida. Así tendremos 2 infusiones separadas, una de hojas de morera y otra con el caldo del frijol azuki. ¿Y en qué momento entra el yacón? Excelente pregunta. La raíz de yacón debe usarse cruda, recién rallada para preservar los fructooligosacáridos. Una vez que ambas infusiones estén tibias, mezcla 200 mililitros del té de morera con 150 mililitros del caldo de frijol azuki y agrega una cucharadita de yacón fresco rallado. Mezcla bien y bebe aún tibio, aproximadamente 1 hora antes de dormir. Sencillo y natural. Y parece que el sabor debe ser bastante suave, ¿verdad? Sí. Es una bebida ligeramente dulce, terrosa y con notas herbales. No hay necesidad de endulzar. Pero si alguien quiere mejorar el sabor, puede añadir una pizca de canela o jengibre en polvo, que también tienen propiedades hipoglucemiantes. ¿Recomienda beber esta infusión todos los días? Sí, para mejores resultados. El uso continuo durante al menos 21 días, siempre a la misma hora y con el estómago más ligero, es lo ideal. La regularidad es esencial para que el cuerpo cree una nueva referencia metabólica. Maravilloso. Ahora que sabemos la receta completa, en el próximo capítulo entenderemos cómo usarla estratégicamente. ¿Existe un momento ideal, una frecuencia o alguna recomendación específica para maximizar aún más los efectos? Sí, y esos detalles marcan la diferencia. Lo exploraremos a fondo en el siguiente capítulo. Dr. Hiroshi, ahora que tenemos la receta completa, es hora de comprender cómo usarla estratégicamente. Usted ya mencionó que el horario y la constancia son fundamentales. ¿Pero qué debe hacer exactamente una persona para obtener el máximo beneficio? La primera regla es la regularidad. La bebida debe tomarse todos los días, preferiblemente a la misma hora. Esto ayuda al cuerpo a crear una especie de memoria metabólica.
El mejor momento es aproximadamente 1 hora antes de dormir con el estómago relativamente ligero. Si es posible, la cena debe ser a más tardar a las 8 de la noche y la bebida consumirse alrededor de las 9. Este intervalo permite que el organismo absorba los compuestos de manera más eficiente durante el descanso. ¿Y cuánto tiempo debe mantenerse esta constancia, doctor? ¿Hay un periodo mínimo para empezar a notar efectos? Sí, recomendamos al menos 21 días consecutivos para que el cuerpo empiece a adaptarse y mostrar resultados. Pero los mejores efectos suelen aparecer después de 30 a 45 días. Claro que cada organismo es único. Algunas personas sienten la diferencia en la primera semana, otras necesitan más tiempo. Lo importante es no abandonar sin motivo. ¿Existe alguna orientación dietética específica? ¿Se necesita seguir una dieta o basta con evitar los alimentos que sabotean? Evitar a los saboteadores ya es un gran comienzo. Pero para quienes quieren acelerar resultados recomiendo priorizar alimentos de bajo índice glucémico, como verduras de hoja, legumbres, granos integrales y frutas con poca fructosa. Evitar picos de glucosa durante el día contribuye al efecto nocturno de la bebida. Además, mantener buena hidratación y realizar actividades ligeras como caminatas diarias potencia aún más los beneficios. ¿Existen contraindicaciones? ¿Personas que no deban tomarla? La bebida es segura para la mayoría. Pero, como siempre, es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier práctica nueva, especialmente si ya se usan medicamentos hipoglucemiantes. En casos de hipoglucemia frecuente, la bebida debe ser monitoreada con más cuidado. Tampoco está indicada para niños pequeños o mujeres embarazadas sin supervisión médica. ¿Entendido? Es simple, pero requiere atención, regularidad, horario correcto, alimentación consciente y, por supuesto, escuchar al propio cuerpo. En el próximo capítulo, quiero saber qué ocurre realmente en el organismo después de 7 días de uso continuo. ¿Qué cambios pueden notarse por dentro y por fuera? Esa es una de las partes más gratificantes del proceso. Los cambios empiezan de manera sutil, pero ganan fuerza día tras día. De eso hablaremos enseguida. Dr. Hiroshi. Muchas personas comienzan una nueva práctica de salud con entusiasmo, pero si no ven resultados rápido, terminan abandonando. Por eso quiero ser directo. ¿Qué puede esperar una persona de manera realista en los primeros 7 días tomando esta bebida cada día? Esa es una expectativa justa. Y los primeros 7 días son realmente importantes. Aunque no podemos prometer cambios drásticos en tan poco tiempo, lo que observamos en la práctica clínica son señales consistentes de que el cuerpo empieza a responder. Los reportes más comunes son un sueño más profundo, menor deseo de dulces en la noche y una ligera sensación de menos hinchazón al despertar. Son cambios sutiles, pero ya indican que algo se reorganiza internamente, y eso por sí solo es alentador. Sí, una de las primeras respuestas del cuerpo ocurre en el intestino. La combinación de fibras y compuestos prebióticos del yacón empieza a alimentar a las bacterias beneficiosas, mejorando el tránsito intestinal. Muchas personas reportan evacuaciones más regulares y menos molestias abdominales. Esto es una gran señal, ya que el intestino desempeña un papel fundamental en la regulación de la glucosa y la inflamación. Y en cuanto a la glucemia,
¿Es posible notar alguna diferencia en los niveles después de 7 días? En casos donde la persona tiene glucemia muy elevada o picos bruscos, es posible observar una ligera reducción en los valores. Pacientes que se monitorean en casa con glucómetro cuentan que los números empiezan a estabilizarse. No es un cambio espectacular todavía, pero sí el inicio de una nueva curva metabólica. La glucosa en ayunas tiende a bajar algunos puntos y los picos posteriores a la cena, por ejemplo, se vuelven más suaves. Y el estado de ánimo, la disposición, también entran en esta ecuación. Definitivamente, cuando el azúcar en la sangre deja de oscilar bruscamente, el cerebro responde con más equilibrio. Los niveles de ansiedad tienden a disminuir. La persona despierta con más energía y empieza a notar que está más centrada. Esto impacta directamente en la motivación para continuar con el hábito. Por eso los primeros 7 días son tan importantes. Muestran que algo está cambiando y dan el aliento necesario para seguir adelante. Así que en una semana el cuerpo ya comienza a dar pequeñas señales de regeneración y, combinado con disciplina, esto puede llevar a una transformación completa. Pero antes de crear expectativas poco realistas, en el próximo capítulo quiero aclarar una duda común. ¿La diabetes puede curarse con test o es un mito peligroso? Excelente punto. Es fundamental hablar de esto con claridad y responsabilidad. Lo abordaremos a continuación. Dr. Hiroshi, después de tantos capítulos, está claro que esta bebida tiene un potencial increíble para ayudar a controlar la glucosa. Pero hay una pregunta que debemos enfrentar seriamente. ¿Es cierto que la diabetes puede curarse solo con test? ¿O es un mito que puede poner vidas en riesgo? Esa es una pregunta muy importante. La respuesta corta es no. Los test por sí solos no curan la diabetes. Lo que hacen, y muy bien, es apoyar al cuerpo en la regulación metabólica, reducir la inflamación y mejorar la respuesta a la insulina. En muchos casos, especialmente en etapas iniciales o en prediabetes, es posible revertir el proceso con cambios de estilo de vida. Pero eso no significa abandonar el tratamiento ni sustituir la medicación por cuenta propia. Así que el problema no es el té en sí, sino la forma en que se promociona, a menudo con promesas milagrosas. Exactamente. Cuando decimos que una bebida puede ayudar a controlar la glucosa, hablamos de una herramienta dentro de un contexto mayor que incluye alimentación, sueño, ejercicio y manejo del estrés. Nunca debe interpretarse como una cura aislada, especialmente en casos avanzados de diabetes tipo 2 o tipo 1 que requieren atención médica constante y, muchas veces, uso de insulina. ¿Y ha visto pacientes que dejan de tomar sus medicamentos confiando solo en soluciones naturales? Lamentablemente sí. Algunos llegan a la consulta con complicaciones precisamente porque creyeron en promesas engañosas. Por eso siempre recalco, los test son aliados, no sustitutos. Pueden ayudar a reducir la necesidad de medicación con el tiempo, pero esto debe hacerse con supervisión profesional. La mejoría debe documentarse con exámenes y los ajustes en dosis deben hacerse de forma segura. Esa postura responsable es fundamental, porque lo que está en juego no es solo la glucosa, sino la salud integral. Correcto. Mi papel como médico es mostrar caminos seguros y efectivos para promover el equilibrio del organismo. Si una persona toma la bebida regularmente, mejora la dieta, duerme mejor y hace ejercicio, hay una posibilidad real de que los parámetros mejoren significativamente.
Pero eso no significa que se curó con un té, sino que adoptó un nuevo estilo de vida en el que la bebida es parte de ese proceso. Perfecto. Ahora, para cerrar nuestro episodio, quiero un último capítulo inspirador. ¿Cómo transformar la salud con hábitos simples, combinando la sabiduría oriental con la rutina del mundo moderno? Por supuesto. Cerremos con una invitación al cambio posible, accesible y duradero. Dr. Hiroshi, a lo largo de esta conversación, queda claro que no estamos hablando solo de una bebida. Estamos hablando de una invitación a la transformación a través de la sencillez, la rutina y el cuidado del cuerpo. Para concluir, ¿qué mensaje dejaría a quienes escuchan y desean dar este primer paso? Lo primero que diría es que no subestimen el poder de los pequeños gestos. Muchas personas esperan una solución grandiosa, rápida, casi mágica. Pero el verdadero cambio nace de la constancia. Una caminata de 20 minutos, dormir 1 hora antes, beber suficiente agua, preparar los propios alimentos y, por supuesto, adoptar prácticas como la bebida que presentamos aquí. Todo esto hecho cada día tiene un impacto acumulativo enorme. Y lo más hermoso es que estos hábitos son accesibles. No requieren grandes inversiones, equipos ni tecnología de punta. Solo requieren una decisión. Exactamente. La medicina oriental nos enseña que la salud es movimiento, es flujo. Cuando permanecemos quietos, rígidos, atrapados en patrones destructivos, el cuerpo comienza a enfermar. Pero cuando recuperamos el ritmo natural de la vida con atención, respeto y simplicidad, el organismo responde. Y responde con vitalidad, claridad mental y disposición. La bebida en este contexto es un símbolo, un recordatorio diario de que te estás cuidando. Y eso por sí solo tiene un valor inmenso. El acto de detenerse por la noche, hervir el agua, preparar con calma, es casi una meditación en forma líquida. Muy bien dicho. En lugar de buscar atajos, recomiendo que las personas adopten rituales no como obligación, sino como una forma de reconexión. Un té antes de dormir, una comida preparada con calma, el hábito de caminar descalzo en el patio o contemplar el amanecer. Son cosas simples, pero regulan el sistema nervioso, el metabolismo y las hormonas. El cuerpo entiende este cuidado y lo agradece. Así que, al final, la salud que tanto buscamos no está en fórmulas milagrosas ni en soluciones instantáneas. Está en repetir lo esencial, en volver a lo básico, a lo natural. La salud en la edad mayor no depende únicamente de los medicamentos o de los avances médicos, sino también de la capacidad de cada persona para cultivar hábitos sencillos y constantes que fortalezcan al cuerpo día a día. Uno de los grandes errores es pensar que ya es demasiado tarde para mejorar. La ciencia demuestra lo contrario. Incluso después de los 60 o 70 años, cambios en la alimentación, el sueño y la actividad física pueden regenerar células, mejorar la circulación y prolongar la vitalidad. Un punto clave es la hidratación consciente. Muchas personas mayores sienten menos sed y, sin darse cuenta, pasan gran parte del día deshidratadas. Esto afecta la memoria, la presión arterial y la movilidad. Beber agua en pequeños sorbos durante la jornada ayuda a mantener el metabolismo activo, facilita la digestión
y previene mareos o caídas. El simple hábito de tener un vaso de agua al alcance puede marcar la diferencia entre un día de cansancio y uno de energía. Otro aspecto fundamental es el movimiento regular. No se trata de entrenamientos intensos, sino de caminar 20 minutos al día, practicar estiramientos suaves o ejercicios de respiración. El movimiento estimula la circulación, mantiene las articulaciones lubricadas y ayuda a controlar la glucosa en la sangre. Además, la actividad física genera endorfinas que elevan el ánimo y reducen la ansiedad. Dos factores muy vinculados a la salud metabólica y cardiovascular en la tercera edad. La alimentación debe centrarse en alimentos reales y poco procesados. Incorporar verduras de hoja verde, legumbres como el frijol o las lentejas y cereales integrales como la avena crea un entorno metabólico estable. Estas elecciones reducen la inflamación silenciosa que acelera el envejecimiento y mejoran la sensibilidad a la insulina. Al mismo tiempo, es recomendable reducir los azúcares ocultos y las grasas saturadas que, aunque invisibles a simple vista, dañan el hígado y elevan el riesgo de enfermedades crónicas. El sueño reparador es otro pilar que no debe subestimarse. Dormir entre 7 y 8 horas continuas permite al organismo reparar tejidos, equilibrar hormonas y regular la glucosa nocturna. Para los mayores, mantener una rutina de sueño, ir a la cama y despertar a la misma hora, ayuda a entrenar al cuerpo y mejorar la calidad del descanso. Combinar este hábito con una bebida funcional como la mencionada en los capítulos anteriores potencia sus beneficios y brinda más claridad mental al despertar. La salud emocional también es parte del equilibrio físico. Practicar técnicas como la respiración profunda, la meditación o simplemente caminar en la naturaleza fortalece el sistema nervioso y reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Niveles altos de cortisol durante años contribuyen al aumento de la glucosa, la presión arterial y el deterioro de la memoria. Dedicar unos minutos cada día al silencio y la calma es, en realidad, un medicamento natural sin efectos secundarios. Finalmente, no debemos olvidar el valor de la socialización y la conexión afectiva. Compartir tiempo con familia, amigos o comunidades genera motivación, alegría y un propósito renovado. Estudios muestran que las personas mayores con redes sociales activas viven más y mejor, con menos depresión y enfermedades crónicas. El té o la bebida funcional puede convertirse en un ritual compartido, una excusa para reunirse y cultivar vínculos que también son medicina para el corazón. En resumen, la verdadera longevidad no nace de fórmulas milagrosas, sino de pequeñas decisiones diarias. Beber suficiente agua, moverse cada día, comer alimentos naturales, dormir con calidad, reducir el estrés y mantener relaciones positivas son los verdaderos cimientos de una vida plena después de los 60. Adoptar estos gestos simples, sumados a prácticas como la infusión japonesa, crea un círculo virtuoso donde el cuerpo y la mente se sienten más jóvenes, más ligeros y más vivos. Sí, y cuando lo básico se practica con intención y regularidad, se vuelve extraordinario. Mi misión es simplemente traducir esta sabiduría de manera práctica y accesible, y estoy feliz de hacerlo aquí contigo y con todos los que escuchan. Dr. Hiroshi,
Qué honor haber tenido esta conversación con usted. Y a ti, que nos has acompañado hasta aquí, la invitación está hecha. Transforma tu vida empezando con un hábito sencillo, porque tu cuerpo, tu mente y tu salud merecen este cuidado. Y si quieres seguir recibiendo los mejores videos de salud, suscríbete al canal, porque existe por una sola razón: hacerte una persona más saludable y con mejor calidad de vida. Ayudarte es mi misión. En el video que ahora aparece en tu pantalla, revelo la bebida natural que elimina la retención de líquidos en tus piernas. Haz clic en la pantalla y descúbrelo. Trabajando en el campo del cuidado de la salud para personas mayores, he visto que muchos de mis pacientes suelen tener dificultades con problemas como el insomnio, la mala circulación, debilidad en las piernas, deterioro de la memoria y especialmente un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por eso, suelo recomendar una solución natural y segura, no un medicamento, pero sí algo que ofrece resultados reales y notorios. De hecho, después de unos 15 días, muchos pacientes me han comentado que duermen mejor, sienten menos fatiga en las piernas, tienen la mente más clara y se sienten mucho más tranquilos en general. Este producto ha sido recomendado por muchos profesionales en el área, y yo mismo me siento seguro al recomendarlo a mis propios pacientes. He dejado el enlace justo debajo de este video. Puedes hacer clic para obtener más información. Tal vez sea justo lo que estabas buscando.